Hola, me presento, mi nombre es Juan David Rodríguez Oscar. A continuación, junto con mi compañero Joel Mauricio Chaparro, daremos explicación al funcionamiento de nuestro circuito, el cual consiste en transformar señales analógicas a digitales por medio de un convertidor, en este caso de la S0808. Para la toma de las señales utilizamos dos sensores, uno de temperatura y otro de luminosidad. A continuación, mi compañero dará explicación a lo relacionado con el primer sensor. Bueno, como mi compañero mencionó anteriormente, iniciaremos con el sensor de temperatura. En este caso usamos el LM35, el cual al tomar una temperatura de 1 grado lo convierte a 10 milivoltios. Inicialmente pues se tendrían los datos de temperatura y de voltaje. Nosotros caracterizamos el sensor y tomamos una temperatura desde los 17 grados hasta los 99 grados centígrados. Luego de esto pues convertimos la temperatura a voltaje como lo hace el sensor y pues sería, digamos, a 17 grados centígrados 0.17 milivoltios y así 0.7 voltios, 0.17 voltios y así sucesivamente. Después de eso, entonces lo que hacemos es sacar la ecuación característica para este sensor, que vendría siendo la que mostramos a continuación. Allí pues simplemente hay que hallar la pendiente que nos dio 6.09 y luego reemplazarla en la ecuación para una recta, para un sistema lineal. Entonces nos quedó que la ecuación sería igual a 6.09 por x menos 1.0353. Entonces, esta misma pendiente que hayamos vendría siendo la ganancia que necesitamos. Lo primero a hacer es amplificar la señal para luego restarle algún valor. Como normalmente se sabe, primero es mejor amplificar la señal y luego restarle lo que se necesite. Entonces, al primer valor, que sería 0.17, como se muestra acá, le multiplicamos por 6.09 y después de haber amplificado esa señal, pasamos a la ecuación 2, que vendría siendo un seguidor de voltaje, o sea que me va a entregar el mismo voltaje en esa etapa. Después de hacer el seguidor, lo que vamos a pasar a hacer es un restador. Entonces le vamos a restar el valor inicial, que sería 1.0353, y estos serían nuestros valores de voltaje. Irían desde 0 hasta aproximadamente 4.99 voltios o 5 voltios exactamente. Después de hacer cada ecuación, pues se pasa el valor que está acá del voltaje al número que corresponde en decimal, mediante la ecuación de n igual a entonces, como dije anteriormente, para hallar el número en decimal al que corresponde el voltaje, entonces n, que vendría siendo el número en decimal, va a ser igual a 255 por el valor de voltaje que se amplificó, o sea, en este caso sería por 0 sobre los 5 voltios. Bueno, esto es lo relacionado con la caracterización como tal del sensor. Ahora vamos a pasar a ver la adecuación que se hizo para la señal en el software Proteus 8. Entonces, inicialmente, como se mencionó, había que hacer una amplificación de 6.09 al voltaje de entrada, y esta sería esta etapa, la que se encuentra acá. Después de haber amplificado esos 6.09, pasamos a hacer un seguidor de tensión y luego ese voltaje va a pasar a un restador. El restador se realizó haciendo un divisor de tensión, como se logra ver ahí, un divisor de tensión, y de ahí salía la tensión que teníamos que restar. Como anteriormente mencioné, era 0.35 aproximadamente 1.04. De allí, esa tensión pasa a un seguidor para que, por el valor de las impedancias, para que esto no altere la tensión, entonces se hace un seguidor y esta va a dar a la última etapa, que vendría siendo el restador. Y pues, como se logra ver en la imagen, más o menos a 25 grados tendríamos 0.48 voltios. Ahora vamos a verificar ese mismo proceso acá en los LEDs, en el convertidor de señales análogas a digitales. Entonces, por consiguiente tendríamos 00011 y eso correspondería en números decimales a 25. Entonces, pues se procede a hallar ese 25 decimal en el voltaje al voltaje que corresponde mediante la fórmula que ya había mencionado anteriormente. Entonces, haciendo la conversión, tendremos un voltaje de 0.4901 voltios, que sería lo que estaría llegando a la última etapa de amplificación en esta parte. Ahora vamos a proceder a explicar el funcionamiento de dicho convertidor ADC. Bueno, a continuación encontramos el montaje completo del ADC en esta parte.
Bueno, entonces en el montaje experimental tenemos un multímetro el cual tiene conectada en una termocupla, y la termocupla está conectada a un recipiente en el cual vamos a poder ver las variaciones de temperatura. Allí mismo también está el sensor de temperatura junto con la termocupla. El sensor de temperatura tiene su voltaje de salida que va a ir conectado a la etapa de adecuación de señal, que vendrían siendo las 3 etapas en las que se usaron los amplificadores operacionales. Después de ello, en la etapa final, que vendría siendo esta señal viene a dar esta parte, y luego de esta parte pasaría al convertidor AC a mostrarnos pues el voltaje que le está llegando al convertidor en los LEDs. Asimismo, nos encontramos con otro multímetro, el cual va a estar midiendo pues el voltaje que le está llegando a la DC, o sea el voltaje final en la etapa de adecuación. Y por otro lado tendríamos otro instrumento que vendría siendo nuestra fuente de calor, la cual pues va a aumentar la temperatura en el recipiente que estoy mostrando. A continuación verificaremos algunos datos. Bueno, como se logra observar en la imagen, vemos que tenemos aproximadamente una temperatura de 17 grados centígrados y pues un voltaje de 0.041 voltios. Entonces nuestro punto de origen, que vendría siendo el 0 en 17 grados, pues ahí lo estaríamos mostrando. A continuación subiremos la temperatura para poder comparar estos valores prácticos con los teóricos y verificar cuál es el error que existe entre ellos. Como vemos a continuación, en 25 grados centígrados tendríamos aproximadamente 0.524 voltios. Y actualizando acá entonces tendríamos 3 ceros, 4 unos y un 0. A continuación, con una temperatura de 29 grados, tendríamos 0.785 voltios, y esta sería la conversión que realizó el ADC. Tendríamos 00101001. Como siguiente tendríamos una temperatura de 35 grados, un voltaje de 1.78 voltios, y la conversión que realizó el ADC fue de 00111110. El siguiente dato que tomaremos será 41 grados centígrados. Como podemos observar, el voltaje que estaría llegando a la DC sería de 1.553 voltios, y el convertidor nos está arrojando lo siguiente: sería 01010001. A continuación tomaremos el siguiente dato, que será a 45 grados centígrados. Entonces el voltaje que tenemos es de 1.789 voltios más o menos, y lo que nos arroja el convertidor ADC es 0101111. Por último, entonces, teniendo en cuenta los valores que se tomaron, los valores prácticos tomados anteriormente, pues estos se van a comparar con respecto a los valores teóricos o los ideales, los que nos deberían dar. Después de tener estos dos valores, el práctico y el teórico, procedemos a hallar el error porcentual, con la fórmula que vendría siendo pues el error porcentual igual al valor absoluto del voltaje del valor práctico menos el voltaje del valor teórico sobre el voltaje del valor teórico, y todo lo multiplicamos por 100. En esta parte, de aquí hacia abajo, encontramos los errores porcentuales, y al sumar todos y dividirlos entre la cantidad de datos que se tomaron, que en este caso fueron 6, tenemos un error porcentual total de, como se logra ver acá, de 5,50%. De ello podemos concluir que es un error no tan grande y pues no tan considerable. Se me había olvidado pues comentar que a continuación veríamos las gráficas. La primera, que vendría siendo la temperatura en función del voltaje para el sensor de temperatura LM35, vendría dada por datos ideales o datos teóricos. La segunda vendría dada por los datos prácticos, que nos dio más o menos similar a la primera de los datos teóricos. Y la tercera, que vendría siendo esta, pues allí se comparan las dos gráficas. La naranja vendrían siendo los valores prácticos y la azul los valores teóricos. Es un comportamiento pues no el ideal, pero sí muy acercado al teórico, al ideal. Ahora, con respecto al segundo sensor, la fotoresistencia, para caracterizarlo lo que hicimos fue tomar un nivel mínimo de lux y un nivel máximo. Encerramos la fotoresistencia en una cámara totalmente oscura, y donde tenemos unos LEDs, los cuales iluminarán la fotoresistencia. Entonces, al variar el voltaje, cada LED pues está conectado a un potenciómetro con el cual se podrá pues variar la intensidad de la misma. Entonces, al medir el voltaje en el potenciómetro de 2.3, se ilumina un poco el LED. Entonces este nivel lo tomamos como nuestro nivel 1 de luminosidad, y al iluminar el LED al máximo, pues el nivel voltaje del potenciómetro se encuentra en 3.8, que este sería nuestro voltaje máximo de luminosidad. En el nivel 1 de luminosidad, el voltaje que nos entrega la fotoresistencia es de 4.87 voltios, y en el nivel 10 es de 0,19 voltios. Entonces, para adecuar la señal, lo que hicimos inicialmente fue aplicar un restador
de este valor, pero negativo. Entonces para que aquí el nivel 1 quedara en 0 y el nivel 10 queda en menos 4.683. Luego de esto aplicamos un multiplicador por la ganancia, la cual... Entonces lo multiplicamos por la ganancia, la cual, como observamos acá, nos dio de menos 1.69. Y al multiplicarlo por este valor, ya nos queda en el nivel 1. En el nivel 1 de luminosidad nos entregaría 0 voltios y en el nivel 10 de luminosidad nos entregaría 5 voltios. Ahora pues con estos valores fuimos aumentando el voltaje del potenciómetro poco a poco para tomar 10 niveles de luminosidad y medir el voltaje sobre la resistencia, para poder así graficar estos datos y ver el comportamiento que tiene pues la fotoresistencia, que sería el siguiente. Y pues al graficar los datos obtenemos esta ecuación, que sería la ecuación que se obtuvo de este sensor, con los datos teóricos. Aquí tenemos la simulación, el software de Pro Tools. Por aquí vendría el voltaje de la fotoresistencia. Aquí tenemos un seguidor de voltaje. Aquí está la primera etapa del restador. Y aquí el amplificador. Como vemos, aquí con un nivel mínimo de voltaje, el voltaje sobre la fotoresistencia sería de 4.95. Con las etapas de adecuación nos entregaría 0.08 voltios. No sé si se alcanza a observar ahí, 0.08 voltios aquí recibe 4.95. Ahora para un nivel máximo de luminosidad obtendríamos en la fotoresistencia un voltaje de 0.45 y con las etapas de adecuación a la salida tendríamos un voltaje de 5.04, que es lo que corresponde con lo que se enseñó anteriormente. A continuación tenemos el montaje del circuito, donde por este lado tenemos una cápsula donde se encuentra conectada la fotoresistencia para que no le entre luz del exterior del ambiente y no afecte en las mediciones. Aquí también tenemos conectados 3 LEDs, los cuales varían la luminosidad con estos potenciómetros y así poder medir el voltaje que nos entrega la fotoresistencia. Aquí encontramos la etapa de adecuación, aquí estaría la DCI. Con este multímetro estamos midiendo el voltaje sobre el potenciómetro y con este el voltaje que nos entrega la fotoresistencia. Entonces pues como tenemos nuestro valor mínimo, bueno, con un nivel de luminosidad 1, de acuerdo a la tabla anterior que lo tomamos de 2.3 en el potenciómetro, nos estaría arrojando la fotoresistencia un valor de 0.02, corresponde de acuerdo a los datos deseados, y al hacer la conversión a digital nos está arrojando efectivamente 0. Ahora empezaremos por acá a variar el voltaje del potenciómetro en 2.5 aproximadamente, y vemos que aquí ya el voltaje sobre la fotoresistencia nos entrega un valor de 0.5 voltios. Y esta sería la conversión análogo a digital aproximadamente. Variamos nuevamente para ir aumentando la luminosidad. Ahora con un voltaje de 2.6 sobre el potenciómetro observamos que ya nos está entregando 3.16 voltios. Esto quiere decir que ya la fotoresistencia está empezando a recibir bastante luminosidad por parte del LED. Ahí, como se observa, el LED ya se alcanza a ver encendido. Variamos nuevamente. En 2.7 aproximadamente, el valor del potenciómetro, el voltaje sobre la fotoresistencia aumentó considerablemente y se encuentra en 4.6 voltios. Como vemos, ahí se observa que el LED está alumbrando. Y aquí ya para su valor máximo, que sería de 3.2, 3.3 aproximadamente, este sería nuestro nivel máximo de luminosidad. Efectivamente la fotoresistencia nos está entregando un valor de 5.10 voltios. Y al hacer la conversión análoga a digital deberían encender todos los LEDs, como se observa. Bueno, al comparar los datos prácticos con los teóricos de algunas medidas anteriores y hallar el promedio, obtuvimos un error porcentual del 2.92%, el cual es pues bastante bueno.